Buenos días con todos. Para mí es un placer poder dirigirme a este selecto grupo de profesionales frente a un tema que nos está invitando a ser proactivos frente a la utilización en todos los ámbitos del conocimiento. Y frente a esta necesidad, he traído a ustedes el tema que es rostros bajo sospecha. ¿Qué pensarían ustedes si les dijera que una máquina puede determinar culpabilidad o inocencia en tan solo unos segundos? Es así que esa fue la pregunta que yo me puse para poder realizar esta investigación. La IA está irrumpiendo de manera general en la justicia penal ecuatoriana, ¿sí? Con la finalidad de que no solo con el reconocimiento facial, sino en otros ámbitos frente al ámbito, dentro del ámbito del campo forense. Pero ¿qué nos trajo esta IA? Nos trae una promesa: ser más eficientes en las investigaciones, ¿sí? Considerando las investigaciones desde un enfoque criminal, desde un enfoque administrativo quizás, o de cualquier ámbito en donde se necesite la identificación de una persona apoyado con inteligencia artificial. Sin embargo, esto también nos trajo riesgos. ¿Y cuáles son los riesgos? El sesgo, por ejemplo, el sesgo algorítmico. Pero para entender un poco qué es un sesgo algorítmico, entendamos qué es un sesgo. ¿Sí? Es una tendencia, es una opción sobre algo, alguien o sobre la posición de alguna cosa, que muchas veces no es objetivo, no está asociado en un fundamentado en datos o no está fundamentado en un bagaje de conocimientos anteriores, sino es simplemente subjetividad. ¿Qué pienso yo sobre esto? ¿Qué pienso yo sobre aquello? Y esto hace que nosotros tengamos esa pequeña necesidad de saber qué es lo que pasa por detrás. Y claro, esto puede generar errores, errores de identificación y que pueden ir más allá de cualquier condena, comenzando con la vulneración de los derechos fundamentales que cada uno tenemos y que nuestra Constitución así lo ha determinado. Por eso la pregunta central es: ¿qué piensan los actores del sistema penal sobre esta tecnología? ¿Sí? Considerando que este periplo que se desarrolla dentro del ámbito penal tiene actores definidos. Y frente a esto, se ha tomado la metodología de hacer una encuesta que generó o que invitó a 33 operadores del sistema penal. Pero las características de estos 33 investigados o de 33 consultados viene por ser una encuesta anónima. ¿Y qué permite que sea una encuesta anónima? Que no se sientan obligados o sesgados a dar una respuesta que pueda ser favorable para el que está investigando o en contra para el que está investigando, considerando el proceso intelectivo que tiene cada uno en el desarrollo propio de sus actividades. Por eso se consideró jueces, fiscales, defensores y peritos. ¿Por qué? Porque prácticamente son quienes son los tomadores de decisiones frente a lo que está experimentando un reconocimiento facial. La metodología, como ya lo había manifestado, fue un instrumento que tuvo 11 preguntas de este enfoque Likert. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene 5 etapas, que va desde el totalmente desacuerdo, en desacuerdo, ni acuerdo ni desacuerdo, de acuerdo y totalmente de acuerdo. ¿Por qué? Porque necesitaba estandarizar las respuestas de cada uno de los operadores y este fue el enfoque cuantitativo que le di a este instrumento. Y una pregunta abierta. ¿Por qué? Porque la pregunta abierta nos permite tener un enfoque un poco más amplio de la calidad de respuestas que vamos a tener. ¿Qué nos dice un defensor? ¿Qué es lo que se quedó pendiente en esas 11 preguntas de opción múltiple, por decirlo de tal manera, que al final me van a llegar a dar experiencias, conceptos y lineamientos sobre qué piensan de la inteligencia artificial? Y como ya les había mencionado, este objetivo fue identificar tendencias y percepciones. Quizás se puede considerar que es muy poca la muestra que se tomó, pero hay que entender la característica del trabajo propio del órgano jurisdiccional, del órgano ministerial, de la propia defensoría,
del asesor técnico privado, que muchas veces no está considerado en procesos y es quien ahora, mediante la capacitación, ha generado grandes dudas al momento de llegar a juicio. Y claro, fueron los peritos quienes también necesitan extender su voz sobre qué tan fiable puede ser la inteligencia artificial al momento de identificar un rostro dentro de una investigación. Dentro de los hallazgos cuantitativos, tenemos que el 79% necesita transparencia. Necesita transparencia y que los algoritmos sean auditables y que estemos en una continua verificación de cómo se desarrollan. En la plenaria muchos estuvimos y hablaban sobre este black box o esta caja negra de cómo funciona el algoritmo. Pero ¿quién lo está programando? ¿Tiene sesgos? ¿No tiene sesgos? ¿La información que está recolectando es verdad? ¿Es mentira? Hay muchos temas que hace un momento comenté con otros panelistas sobre las fake news, las deepfakes. Entonces, el Internet ha sido una fuente muy amplia de conocimiento para poder entrenar estos algoritmos. También, solo el 24% establece que existen garantías suficientes para que el algoritmo no tenga un problema de sesgo al momento de identificar, específicamente las características morfológicas que tenemos los ecuatorianos. No es la misma que pueda tener un europeo o un americano. Y muchos del software que utilizamos nosotros aquí para identificación facial han sido entrenados con esos modelos de rostro. Entonces, esa situación puede generar también identificaciones erróneas. El 73% dice que necesita una información certera, técnica de los algoritmos utilizados para que puedan ser llevados a juicio y determinar que realmente no hubo un error de interpretación del perito o del sistema que está fundamentado o impulsado por inteligencia artificial. El 91%, creo que la gran mayoría, establece que necesitamos una regulación muy específica de la inteligencia artificial. El representante de los derechos de la Jefatura de Protección de Derechos Personales del Ecuador nos dice que hay una contraposición frente a crear leyes que puedan regular a la inteligencia artificial, pero los operadores de justicia requieren eso. El 15% dice que el sistema no está ni ética ni técnicamente preparado para utilizar de manera más profusa la inteligencia artificial al momento de tomar decisiones. Y el 55% nos dice que el uso de inteligencia artificial puede comprometer la objetividad tanto de la sana crítica racional del juez, como también el apoyo en la solicitud de elementos de cargo y de descargo por parte del Ministerio Público. Ya para ir cerrando esta investigación, los hallazgos cualitativos que les había mencionado, por ejemplo, tenemos un defensor que nos dijo, debe estar tipificado en la norma para que no exista violaciones a la seguridad jurídica y debido proceso. Siempre la voz del defensor va a ser esa, ¿no? De que todo el aparataje judicial que está en una investigación, ya sea pesquisable de una acción pública, tenga los deberes o que tenga las herramientas necesarias de igualdad para que pueda generar esta tertulia, por decirlo así, en la etapa de juicio y llegar a que se tenga la verdad judicial frente a los hechos que se están desarrollando. Y un fiscal nos dice, nuestra realidad requiere la utilización de algoritmos afines a nuestras características. Es necesario que se actúe desde nuestra realidad, que hace un momento había manifestado. Los algoritmos han sido entrenados con rostros, muchos de esos de Facebook, ¿sí? Que posiblemente no cumplen las características morfológicas o biométricas que tenemos en el Ecuador y eso va a ser un limitante. Ha existido proyectos importantes dentro del Ecuador que han querido utilizar la inteligencia artificial a través de cámaras de videovigilancia para poder mejorar la investigación. Pero regresamos al principio, ¿qué tan fiable puede ser eso? Y como conclusiones, podemos llegar a establecer que el reconocimiento facial de IA tiene un alto potencial investigativo, eso no lo podemos negar. Sin embargo, la toma de decisiones siempre va a ser del perito.
todos estos sistemas como ABIS, que es un software que tiene la Policía Nacional, necesita que sea revisado por un experto para que el experto pueda hacer un cotejo uno a uno. Y ahí sí sería otro tema. También que esto ha generado una desconfianza generalizada en cuanto a las garantías contra sesgos, que lo habíamos explicado, y específicamente cómo se crean estos algoritmos, porque muchos de ellos no van a respetar los derechos fundamentales. Existen papers, existen noticias en donde la inteligencia artificial o la identificación de personas con inteligencia artificial han sido sesgados y muy elocuentemente utilizando condiciones de raza y género. Entonces, ¿qué es los requisitos urgentes que me ha permitido observar esta investigación? Que debe haber una transparencia algorítmica, es decir, que no exista opacidad algorítmica, que haya una auditoría permanente de lo que se está haciendo frente a la utilización de algoritmos, la regularización legal específica. Entiendo que la Asamblea Nacional está tratando una ley específicamente de inteligencia artificial. Esperemos que tenga un alcance muy amplio para que no se nos quede solo en letra muerta y no tenga un alcance o que no tenga una visión prospectiva. Y también que la adaptación local a características biométricas es necesario para que la utilización de estos sistemas, de estos software, no vayan a generar falsos positivos. Y como frase final les podría decir, la tecnología puede reconocer rostros, pero solo la confianza nos puede garantizar justicia. Muchas gracias.